Fíjense, lo ideal siempre cuando se va a generar copias de restauración o copias para poder restaurar la base de datos, lo ideal es que las bases de datos o los presupuestos estén procesados. Colócate sobre estructuras y procesemos el presupuesto. No necesita estar completo si quieres llevarte toda la base de datos. Lo que necesitas es tener procesamiento de tu presupuesto. Una vez que tus presupuestos estén procesados, uno o todos los presupuestos que vayas a exportar, ya está. Vamos a hacer lo siguiente. El procedimiento es copia de respaldo de la base de datos. Me quiero llevar la información del presupuesto que he desarrollado aquí para poder restaurarla en casa. Entonces nos vamos a utilitarios. En utilitarios me voy a mantenimiento de la base de datos. En esta herramienta me dice que lo que se puede hacer es una copia de seguridad de la base de datos, restaurar la base de datos y compactar y eliminar la base de datos. Las que voy a utilizar yo en este caso son estas dos. Y estamos empezando por la primera, creando una copia de seguridad de la base de datos. Dale siguiente. Le digo copia de seguridad de la base de datos y le digo siguiente. Ahora lo que me dice es base de datos origen donde se genera la copia de seguridad o de respaldo. Te está diciendo la base de datos actual que estoy utilizando, quiere decir la información que tú tienes actualmente se encuentra en una base de datos que se llama Data1 y eso es lo que te dice. Voy a hacer una copia de seguridad de lo que tú tengas en tu base de datos Data1, lo cual está bien. Dale siguiente. Recuerden lo siguiente, recuerden esto, las bases de datos tienen esta forma, la forma de un contenedor, claro, bien hecha, ¿no? La forma de un contenedor, y en este caso, mi base de datos me dice, se llama Data1, así se llama mi base de datos. Y ahora me dice lo siguiente, me dice nombre del archivo donde se almacena la información. Quiere decir que para llevarse esta base de datos, el S10 la va a empaquetar. La va a poner en un archivito, como si fuera el archivo de zip o el archivo de RAR que ustedes utilizan cuando exportan información. Lo mismo. Entonces me dice, voy a empaquetar la información de tu base de datos y la voy a meter en un archivo para que la puedas transportar o la puedas almacenar en un disco, que puede ser tu disco portable o USB, etcétera, donde la quieras llevar. Entonces vamos a ponerle aquí de nombre, respaldo, vamos a ponerle así, respaldo. Y le voy a poner la fecha del día de hoy. 7 agosto. Listo. Este nombre es el que va a venir acá. Respaldo 7 agosto. Entonces, viene acá. 7 agosto. Si te das cuenta, estoy colocando todo el nombre sin espacios en blanco, que es lo ideal cuando se cargan o cuando se van a generar bases de datos. Esos espacios en blanco suelen generar errores a la hora de la carga. Entonces, a tener cuidado con eso. De las dos opciones que aparecen acá, esta es la que voy a utilizar. Se va a generar un archivo físico que yo me pueda llevar. Entonces, estándar, formato SQL Server. Le digo siguiente y le digo copia de seguridad. Si la base de datos ha sido correctamente exportada, debemos llegar hasta este mensaje, copia de seguridad estándar, formato SQL Server, te dice cuál es el formato de grabación y de exportación, terminó correctamente, le das a aceptar, minimizamos el S10, nos vamos al explorador de archivos, y en el explorador de archivos voy a buscar en C, la unidad C, S10 2000 y backup.
aquí voy a encontrar el archivo de respaldo que acabo de crear. Si quiero llevarme este archivo a casa, pongo mi USB y copio este archivo a mi USB. Entonces, el primer paso, que es generar una copia de respaldo de la base de datos, eso se debe hacer siempre. Fíjense, recomendación: si llegas a casa y vas a restaurar una base de datos, mi recomendación es: primero, genera una copia de seguridad de tu información. Porque si en algún caso se bloquea el S10, la siguiente vez que instales el S10, no vas a poder restaurar los presupuestos que tenías previamente grabados, porque se va a bloquear la base de datos. Entonces, genérale una copia de restauración, una copia de seguridad de la base de datos, y ahora sí podemos restaurar. ¿Ya? Entonces, para poder hacer nuestro ejercicio de restauración, les voy a pasar una base de datos. Para ello yo he cambiado el nombre y la voy a volver a exportar. Utilitarios, en su caso, ustedes no necesitan volver a hacer esta modificación. En mi caso sí la voy a hacer. Copia de seguridad, y le voy a poner de nombre base. Fíjense acá, ustedes, a ver, perdón, aquí data 1, ¿no? Siguiente, ahora sí, base. Una vez que tenemos la base de datos a restaurar, seleccionamos la base de datos, le digo copiar, me voy a C, me voy a S10 2000, carpeta backup, y aquí copio la base de datos a restaurar, ¿no? Listo. Mi base de datos a restaurar ya está copiada. Una vez que nuestra base de datos está copiada, volvemos al S10. Estando en el S10, nos vamos a utilitarios. Nos vamos a mantenimiento de base de datos. Nos vamos a siguiente dentro de la ventana de mantenimiento. Restaurar base de datos. Siguiente. Lo primero que me dice es base de datos destino desde que se creará desde la copia de seguridad que se seleccione. Recuerda que en el paso anterior, en la copia de seguridad, lo que tú hiciste es lo siguiente: tenías un contenedor, ¿ya? Y a esta información de la base de datos la exportaste y la metiste en un archivo de exportación. La guardaste acá. Ahora lo que te dice es lo siguiente: ya ese archivo de exportación, ahora tienes que volver a desempaquetarlo para volver a generar tu base de datos. Entonces estás haciendo el paso inverso. Si antes era empaquetar para transportar, ahora es de lo que tú tienes, desempaqueta la base de datos. Entonces te está preguntando, base de datos destino que se creará. Lo que te está diciendo es, ¿quieres que tu base de datos, o sea, tu archivo empaquetado, se desempaquete en una base de datos que se llame S10? Si quieres, lo puedes dejar, aunque si la base de datos que estás usando es S10, lo más seguro es que te mande un mensaje de error y te diga no puedes chancar la base de datos que estás usando. Así que te va a tocar ponerle otro nombre. Si yo me fijo, la base de datos que estoy usando en este momento se llama base y tiene mis iniciales. Voy a volver a ponerle el mismo nombre para no estar creando diferentes nombres a cada momento, ¿ya? Base JCYB. Le puedes poner el mismo nombre a la base de datos en exportación. ¿Ya está? Dale siguiente. Y ahora te dice nombre del archivo donde está almacenada la copia de seguridad de la base de datos. Pica acá este botón que tiene unos puntitos. Pica. Y la vas a encontrar. Pica 2 veces.
y le dices siguiente y esperamos el proceso de restauración. Una vez terminado saldrá restauración de datos, terminó correctamente. Le digo aceptar, me voy al icono de la carita, aquí, este es icono para poder enlazar o poder entrar a la ventana inicial. Me voy a detalles, me voy a base de datos y encuentro la base de datos que acabo de crear. Le digo aceptar y comienza el proceso de restauración. Bueno, en realidad ya no restaura, lo que está haciendo es simplemente activarla, ¿no? Está descargando la base de datos anterior y colocando la que tú ya has cargado. Listo. Una vez que se llega aquí, se cancela presupuestos, datos generales, y fíjate si está mi presupuesto o el presupuesto, ¿no? Módulo de vivienda económica _ ejemplo.jcyb. Este es el proceso correcto para grabar una copia de seguridad y luego restaurar una base de datos.